En nuestra cátedra de morfología castellana les presento el segundo capítulo referido a verbos, que son los verbos regulares e irregulares, y vamos a estudiar los casos de irregularidad verbal. Muy bien. La clasificación morfológica del verbo incluye a los regulares e irregulares. Los regulares son aquellos que no cambian su raíz o lexema, que ya habíamos estudiado, ni la desinencia al conjugar. Y los irregulares sí son aquellos que varían durante su conjugación, tanto en la raíz como en la desinencia, que vamos a ver los ejemplos después. Acá veamos los regulares, es decir, aquellos verbos que no cambian al conjugar. ¿Por qué aparecen en tres columnas? Porque tenemos hablar, los que terminan en ar, hablar, cantar, bailar, son aquellos verbos que se llaman de primera conjugación. Los que terminan en er, como comer, correr, entender, proteger, son de segunda conjugación. Y los que terminan en ir, como vivir, hervir, son de tercera conjugación. Fíjense ustedes que están marcados en rojo, en color rojo, la raíz o lexema. Porque el lexema es aquello que está separado del infinitivo, de la terminación o desinencia. Y veamos nosotros que al conjugar en presente, todo lo que está en rojo no cambia, permanece igual. Entonces a estos verbos los denominamos regulares, cuyo lexema o raíz permanece invariable al conjugar. Ahora entramos en los verbos irregulares. Son aquellos que, como dijimos, cambian en la raíz respecto del infinitivo o en la desinencia. A veces cambian los dos. Por eso dice i o. Respecto del verbo modelo, cuando se los conjuga. Por ejemplo, tenemos saltar. Yo miro y digo, yo salto, tú saltas, él salta, yo salté. Saltar, su lexema o raíz es hasta la letra T. No varió, entonces se denomina regular. Pero si yo pongo como ejemplo soñar, me doy cuenta de que el lexema o la raíz es hasta la ñ. Ar es su desinencia o el infinitivo o la terminación. Pero ¿qué pasa? Al conjugar soñar, dice yo sueño, tú sueñas, él sueña. Ahí nos dimos cuenta, ¿qué pasó? La raíz o lexema, que era S-O-Ñ, cambió. ¿Qué cosa? La O de la raíz por el diptongo UE. Entonces ya es considerado irregular. Y la misma cosa vemos en los otros verbos, cómo va cambiando. Hay que ver una observación acá abajo donde dice: no todos los verbos son irregulares en todas sus formas, por lo que resulta más adecuado didácticamente promover la reflexión sobre el carácter regular o irregular de las formas verbales particulares. Por ejemplo, dormimos viene de dormir, está en su forma regular. Pero si yo digo durmió, ya cambió el lexema, está en una forma irregular. Por eso que vamos a ir viendo en cada caso cómo se presenta. Muy bien. El primer caso de irregularidad verbal es el cambio vocálico, o que también denominamos diptongación. ¿Por qué se llama diptongación? Porque la vocal fuerte que está en la raíz o en el lexema, al conjugar se convierte en un diptongo. La E se convierte en IE, la O en UE y la U también en UE. Ejemplos: pensar, pienso; perder, pierdo; sentir, siento; soñar, sueño; volver, vuelvo; jugar, juego. Así ocurre al conjugar. No en todas las personas, pero sí en algunas, que eso ya le vuelve irregular. Vamos al siguiente ejemplo, que es el cambio vocálico. Este es el segundo caso de irregularidad verbal. Cambio vocálico o cierre de vocal es la misma cosa, debilitación vocálica. ¿Por qué decimos debilitación? Porque la vocal fuerte se vuelve débil. La A por la E o la E por la I. Fíjense ustedes, pedir,
pido, servir, sirvo, caber, quepo. Miren ustedes este verbo que siempre presenta problemas al conjugar. Si yo digo en presente, yo quepo, solo en la primera persona es irregular y el resto sigue en forma regular. Tú cabes, él cabe, nosotros cabemos, vosotros cabéis, ellos caben. La misma cosa con el verbo saber, solo en la primera persona dice sé y el resto continúa igual como un verbo regular. La tercera irregularidad es la llamada consonántica, que en algunos materiales se le llama también epéntesis. ¿Qué pasa aquí? Que las letras, algunos fonemas o grafemas de la raíz que pertenecen al lexema, ¿qué pasa? Al conjugar se agrega una nueva letra que antes no estaba. Ejemplo, la C pasa a G, solo en la primera persona. El verbo hacer, yo digo yo hago y ahí aparece la G. Algunas veces aparece la ZC. Conocer, digo yo conozco. Yacer, yazgo, que es la Z con la G. La S pasa a la SG. Asir, que significa agarrar, yo voy a decir yo asgo. De poner, pongo, aparece una G al lado de la N. La L también pasa a LG, salir, salgo. Y la U pasa con la UY, que afecta a todas las personas del singular y a la tercera del plural. Huir, voy a decir yo, huyo. Tú huyes, él huye. Ocurre ya en todas las personas. Muy bien. Acá tenemos un cuadro que sintetiza la conjugación irregular. Si nosotros vemos cuáles son los tipos de irregularidad, vamos a ver lo que dijimos. Diptongación vocal acentuada, cuando pensar se convierte en pienso, en un diptongo. Cambio de vocal, que es la debilitación vocálica, de dormir, la O, de la vocal fuerte de dormir, se convierte en vocal débil. Durmamos. Cambio de consonante, hacer, hago, adición de algún elemento, lo que estábamos viendo que es la epéntesis, conocer, conozco, se agrega una Z. A veces se suprime un elemento, hacer, haré, ahí cambia y se suprime la C. Cambio de vocal por consonante, poner, pondré, o varias raíces para el mismo verbo. Por ejemplo, ir, que es el verbo de ir, iré, voy, fui, cambia de acuerdo a qué tiempo se está conjugando y a qué persona se refiere. Muy bien, para repetir nuevamente lo de la irregularidad vocálica, cuando la vocal fuerte se convierte en diptongo o se debilita, que es lo que dijimos de debilitación vocálica. Si yo digo entender y al conjugar digo entiendo, es una diptongación. Si digo pedir y la vocal fuerte E se convierte en pido, en I es debilitación vocálica. Acá en el cuadro de abajo dice recuerda que todos los verbos irregulares se convierten en regulares en la primera persona del plural, nosotros, nosotras, y en vosotros, vosotras, que es la segunda persona. ¿Qué pasa? Vamos a decir entonces que un verbo a veces es regular y a veces irregular. No. Lo que tenemos que mirar es que si al conjugar en la primera persona hay una variación del lexema y la desindencia, ahí ya podemos considerar irregular el verbo. Acá tenemos casos de irregularidad solo en la primera persona. Por ejemplo, el verbo conocer. Fíjense en estas letras rojas. Solo en la primera persona del singular. Coger, cojo. Conocer, conozco. Hacer, hago. Poner, pongo. Traer, traigo. Salir, salgo. Saber, sé y dar, dice doy. El resto permanece igual. Acá tenemos un cuadro de verbos totalmente irregulares que ni siquiera podemos decir si corresponde a la diptongación, a la debilitación vocálica, a la epéntesis. No. ¿Cómo le vamos a llamar? Verbos totalmente irregulares o irregulares especiales también.
Ejemplo, ser. Fíjense cuáles son las variaciones que presenta el conjugar. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. La misma cosa, estar, estoy, ir, voy. Y el resto permanece igual, pero ya son irregulares. ¿Por qué? Porque fíjense en el verbo ir, por ejemplo. Ir, de trasladarse de un lugar a otro, cambia completamente. Ni siquiera permanece su raíz de la misma manera porque utiliza otros fonemas y otros grafemas. Muy bien, por último, acá les presento una serie de ejemplos de verbos irregulares en presente que pertenecen a distintos casos. Ustedes van a ir viendo que el verbo poner es pongo, ahí aparece una G, esa es la epéntesis. Seguir, que en su raíz tiene la vocal fuerte E, al conjugar dice sigo, ya es debilitación vocálica. Y otras irregularidades especiales. Quiero que se fijen bien en este cuadro e ir viendo, porque acá, si bien nosotros todavía no estamos conjugando y no entramos en la denominación de los modos y tiempos verbales, la idea es que ustedes distingan el lexema o raíz del morfema o desinencia o terminación del verbo, y al conjugar en la primera persona ya vamos a notar si es regular o irregular. Esto les va a ser muy útil para realizar los ejercicios correspondientes a este capítulo.